Buenos días a todos y a todas. Bueno, seguimos con esta idea que hemos tenido desde la Asociación Argentina de Estudios Coreanos, que es charlar con gente, con amigos, con colegas que realmente nos pueden ayudar a comprender, entender y abordar el legado, el camino, el desarrollo de los estudios coreanos en Argentina y América Latina. Y hoy para mí es un honor, un placer estar charlando con uno de esos pilares fundamentales que han generado esto que tenemos hoy, que es unos estudios coreanos en América Latina y en Argentina con mucha vida y mucho desarrollo. Y en este caso, hoy estamos con la gran Carolina Mera, que es guía e inspiración de muchos y muchas de nosotros. Así que, Carolina, te agradecemos por estos minutitos. Hola Luciana, buen día. Gracias por la invitación y por esa presentación, la verdad que No, por muy favor. amable de tu parte. Como sos archiconocida, voy a hacer una breve introducción sobre tu presentación, pero bueno, tendríamos que hacer un programa aparte para mencionar todo aquello que sos. Buah. Básicamente, sí, sí, sí. Básicamente decir que sos doctora en antropología social, doctora en ciencias sociales, profesora de la UBA e investigadora del CONICET, que además fuiste decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA también. Ha sido presidenta de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos y no sé qué infinidad gigantesca tenés escrita de libros, artículos sobre Corea, y obviamente sos la referente en Argentina y en América Latina y por qué no decirlo en muchas partes del mundo sobre los estudios de inmigración. Así que bueno, no quiero abundar más porque si no nos vamos a perder el tiempo, pero algo de eso que comenté y mucho más es nuestra querida Carolina Mera. Así que bueno, vamos a empezar. Esto es algo distendido como lo hicimos con Luciano. Algunas preguntas que nos gustaría saber sobre vos y sobre tu tránsito en los estudios coreanos. La primera que te queremos hacer es que nos cuentes un poquito cómo fue tu ingreso en los estudios coreanos. Uh, Uy, décadas atrás, nuestros estudiantes todavía no habían nacido, Luciano. Vamos a hacer un poco de historia y de arqueología. Sí, yo empecé en el año 91 a trabajar temas de la migración coreana en Argentina para ya ir preparando mi tesis de maestría. Y en ese momento en realidad no había estudios coreanos, ni en Argentina ni en América Latina. Lo que había era un grupo de colegas muy queridos también. Voy a nombrar a dos porque eran los que ya venían trabajando fuerte, que era Jorge Di Masi en La Plata y Jaime Silbert en Córdoba. Después había habido un libro publicado por Liliana García Daris, pero ella no siguió trabajando sobre los estudios coreanos, o sea, no había un campo de estudios coreanos, ¿no? Éramos así como voluntades, con pasiones que nos gustaban. Bueno, vos los conociste a tanto a Jorge como a Jaime. Y un poco yo tenía la misma dinámica. Entonces, en aquellos años, bueno, íbamos como tratando de instalar estos temas que nos gustaban en un mundo académico, y no solo académico. En Argentina no se sabía nada de Corea, era un país completamente olvidado, ¿no? Uno decía, yo trabajo temas sobre Corea. Y ¿dónde queda? ¿No? No había ni idea. Por eso en estos 35 años, ¿no? Pensá desde el 91 hasta el 2026, son 35 años donde Argentina prácticamente descubrió Corea, la cultura coreana, ¿no? Los procesos históricos, etcétera. O sea que yo empecé en aquel momento. Luego sí, en la década del 2000, ya cuando como Corea empieza también a tener más incidencia y a tener más voluntad de darse a conocer, para decirlo de alguna manera, empezaron a ya aparecer otros colegas de distintas universidades, y ahí sí podemos decir ya a principios de los 2000, fines de los 90, que ya teníamos como un pequeño campito de estudios coreanos, ¿no? Ahí ya había otras universidades, por ahí Rosario, Tucumán, pero siempre se trataba así, de voluntades con pasión por Corea.
¿no? Que de alguna manera, por algún tema transversal, llegaron a Corea, ¿no? Alguien trabajaba en movimientos sociales y terminó comparando algo con Corea. O alguno trabajaba internacionales y bueno, de repente, ¿qué pasó con la guerra de Corea? O el desarrollo económico, uy, ¿cómo hizo Corea para salir de la pobreza absoluta después de la guerra? Y nosotros hace décadas peleando en este péndulo de neoliberalismo y gobiernos redistributivos, ¿no? Entonces, digo, como que todos los colegas, desde mi perspectiva, fueron llegando a los estudios coreanos así, ¿no? Desde sus investigaciones, en algún momento se cruzaron con Corea y daba para una comparación o para una reflexión más profunda. Y entonces, ¿eso por qué te lo digo? Porque generó un campo de estudios coreanos pasional. Ujú, Desde aquella época hasta hoy, cuando uno ve los profesores que están en este campo, le dedicamos mucho a Corea. Y muchos hemos hecho estudios durante algunos años, hace mucho también, lo hacen en sus tiempos libres. Ahora por ahí las universidades reconocen más, entonces uno puede tener un cargo docente o puede aspirar a algún subsidio de investigación, pero durante los primeros 20 años, los 90 y los 2000, lo hacíamos en los ratos libres, digamos, lo hacíamos queriendo meter por la ventana nuestros temas de Corea. Entonces, por ejemplo, yo trabajaba en migración y después iba a la migración coreana, ¿no? Jorge trabajaba ujú, internacionales, Asia-Pacífico, y ahí trataba de meter su corazoncito coreano, ¿no? Entonces, creo que es como una impronta que tenemos y de alguna manera tal vez da cuenta de este dinamismo que tiene el campo de estudios coreanos en Argentina, a diferencia por ahí de otros países de América Latina, que si bien han ujú. crecido mucho este último tiempo, yo por lo menos, no es mi visión subjetiva, no veo como esa potencia y esa garra que tiene Argentina, se nos cae el país, tenemos hiperinflación, 5 presidentes en una semana, ahora un anarcocapitalista que quiere destruir el Estado, etcétera, y sin embargo los estudios coreanos siguen, siguen y siguen, ¿no? O sea, bueno, no, preguntá porque si no yo No, sigo no, hablando. está bien. No, 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 pensaba, digo, dos cosas que también la mencionábamos el otro día en la otra entrevista con Luciano, el hecho de que como una excepcionalidad, esto que comentabas vos que era un puntito perdido en un océano, de repente se convirtió en algo tan grande, por lo menos desde el punto de vista de transformarse en una asociación, de transformarse en un campo de estudio que ya vamos a cumplir, si Dios quiere, el 15 Congreso Nacional de Estudios Coreanos. Y también resaltar esta idea de que fue todo medio, o es todo medio con remo, corazón y pasión, ¿no? Que la mayoría de nosotros obviamente estamos siempre pujando por abrir estos espacios y aún hoy en día con la asociación 22 años después nos cuesta un montón. Entonces la siguiente pregunta sería, bueno, de aquella excepcionalidad que vos marcás a mediados de la década del 90, ¿cuál cree que fueron los pilares fundamentales al presente de hoy? Que aunque nos falta un montón de cosas en la asociación y en el desarrollo de los estudios coreanos, pero que nos fueron apuntalando desde tu perspectiva. Y yo creo que lo más importante, y no es que lo diga porque vos sos el presidente ahora, pero creo que fue la Asociación de Argentina de Estudios Coreanos, creo que fue lo que le permitió esa continuidad. Después podemos hablar un montón que podríamos seguir complejizando mucho, pero me parece que la asociación, que me acuerdo en el 2004, 2005, cuando empezamos a reunirnos con Jaime, Jorge, bueno, estaba Pedro Croch también en la UBA, ahí empezó a venir también en esa época Liliana García Liliana Cosianzi de Concianza. Tucumán, o Alcira ¿no? Como que empezamos a incorporar otras universidades y a hacer esta asociación que creo le dio continuidad. Y esa continuidad, a pesar de que, claro, si uno ve ahí como la Argentina misma tiene momentos de subida y bajada, pero nunca dejó de llevar adelante por lo menos sus objetivos básicos, ¿no? El Congreso, seguir en contacto los colegas, digo, esa es la red, ¿no? Instalar una red que continúa, me parece que es lo más importante y es lo que le permitió a los estudios coreanos, porque por ahí como seguimos siendo marginales, nos guste o no, aún yo fui decana de la facultad, directora del instituto y sin embargo los estudios coreanos o de Asia, inclusive te digo China también, porque digo China, ¿no? Potencia.
Y sin embargo es muy difícil, ¿viste? Instalarlos como tema, incorporarlos a las currículas. Hemos hecho un montón en todas las universidades, hablo de la UBA porque es mi caso, pero me consta que todos hemos hecho desde nuestras universidades el intento y no es fácil porque además no tenemos recursos. Además, tenemos estos gobiernos que vienen a recortar y a horadar la universidad pública, que es donde llevamos adelante sobre todo estas iniciativas. Entonces, digo, me parece que la Asociación de Estudios Coreanos cumplió ese rol y lo sigue Mm, cumpliendo y lo veo eso te iba a decir, que a pesar de que hay momentos en que universidades bajan por ahí el compromiso, la intensidad, ¿no? Porque ponerle ese colega tiene otro cargo o se fue a una estancia en otra, etcétera, pero otra universidad toma la posta. ¿No? Entonces fue como, yo veo que en estos 20 años de asociación se logró consolidar eso con, bueno, los congresos, los libros, las actividades que cada presidente le agrega como impronta a su periodo. Así que creo que un poco el mm, campo creció, hoy tenemos libros, tenemos presencia en muchísimas universidades, hay cada vez más jóvenes. Bueno, ahora vos que tenés mm, estas iniciativas también que le dan una dinámica nueva. Así que parece, digo, que venimos creciendo, yo diría poco, pero sostenido y sólido, ¿no? ujú. Y en ese sentido, ¿cuáles son los desafíos que tenemos para adelante? ¿Vos crees tanto en el campo de los estudios coreanos como nosotros como asociación? Mira, yo creo que el gran desafío es cómo captar esto que nos permite la ola coreana, el K-pop, el K-beauty, el K-food, ¿no? Cómo captar esta pasión por Corea que están generando a un nivel popular para el ámbito académico. Y cuando digo para el ámbito Mm, académico no lo digo en un sentido así como sacarlos de la ciudadanía para que se vuelvan académicos y estén en una torre de cristal, sino que justamente hacer ese vínculo con los que estamos en las universidades y pensamos sobre Corea, reflexionamos sobre Corea, buscamos los puentes sobre Corea, porque ahí hay otro tema, Luciano, que no hablamos. Todo lo que desde las universidades, cuando prácticamente no había contactos con Corea, salvo Cancillería, bueno, las universidades ya teníamos esos puentes con otras universidades, los colegas viajábamos a Corea, ¿no? Entonces me parece que ese rol de la universidad que es fundamental y nosotros nos mantenemos por ahora, a pesar de mm, los gobiernos, viste, que cambian, suben y bajan, la universidad es autónoma, por suerte, por ahora, y se mantiene, digamos, y logra como, bueno, continuar esas iniciativas. Así que yo creo que uno de los grandes desafíos es ese, cómo pensar creativamente, creo que vos lo estás haciendo desde la asociación en este poquito tiempo que lleva de presidente, pero creo que un poco es eso, ¿no? Cómo pensar iniciativas desde el ámbito académico, desde las universidades, para que esa masa de moda que soy, que viene con esta ola coreana, pueda empezar a mirar esta propuesta más de reflexiva, de producción de conocimiento, con más interés, ¿no? sí. Y en tu caso en particular, como mencionaba al principio, coincido plenamente con vos que la universidad pública es un pilar fundamental de todo esto, porque si no, hoy no estuviéramos donde estamos parados. Pero ¿qué papel y qué peso le das a la comunidad coreana en Argentina? Porque vos sos la gran especialista en los temas inmigratorios y creo que esa es otra parte muy importante, ¿no? Sí, para mí la comunidad coreana fue fundamental, fundamental en mi caso personal porque, bueno, yo pensé en el 91, empecé trabajando en la migración coreana. Y yo trabajé todos los primeros años, hasta el 98, digamos, esos 6 7 años, sobre la migración coreana, que era otra, eso daría para otro, Mm, para otra mateada, porque es otro, digo, son también muchos, 60 años ya de ujú. presencia acá, imagínate, yo los acompañé 30, ya vi cómo era, ¿no? Digo, pero en aquel momento, en ese momento yo trabajaba en la migración coreana, que también era, si los estudios coreanos eran marginales, la migración coreana, te imaginas, no, no entraba en la agenda. Pero cuando, yo voy a Corea en el año 97 con una beca de un año que estoy en Yonsei University y cuando vuelvo ahí me empiezo a dedicar más a los estudios coreanos, ¿sí? A tratar de, viste, armamos materias, traíamos profesores, tuvimos financiamientos también de Korea Foundation en aquel momento y,
Y entonces ahí se empezó como se empezó como a se empezaron a incluir temas más de Corea. No me acuerdo cuál era la pregunta que me hiciste ahora, No, porque no, claro, como estoy no, no, pensando no, en está bien, está bien. pasado, me No, empiezo a no, acordar cosas de la vida, no, no, pero ¿viste? está buenísimo porque así, como esto es una charla entre amigos y amigas, nos vamos enterando de un montón de cosas y aparte, si bien hay una estructura de preguntas, digo, también la conversación nos va llevando. Yo te preguntaba anteriormente, digo, el peso de la comunidad coreana también en el desarrollo de los estudios coreanos en Argentina, si fue Sí, claro. importante, Yo, si nos yo creo cuesta que todavía esa... por eso empecé, no era solo autocentrada, porque era lo que decía, claro, yo los primeros años estuve muy conectada porque era mi tema, entonces yo Claro. trabajaba muy cercano a las asociaciones, a los referentes de los distintos espacios de la comunidad. Ahora, cuando empezamos a armar el campo de los estudios coreanos, ¿no? Ya con la asociación, ya inclusive un poquito antes que no éramos asociación, pero éramos un grupo de colegas, como te decía, entusiasmados por Corea. Y entonces ahí la asociación, las distintas asociaciones de la comunidad coreana tuvieron un rol fundamental porque lo entendieron desde el principio. Desde el principio entendieron que el ámbito académico podía aportar a, por ejemplo, cambiar la imagen negativa que había sobre la comunidad, charlar y compartir muchas veces, ahora no tanto porque ya tienen segundas y terceras generaciones, pero me acuerdo en los 90, a principios de los 2000, eh, a mí y a Jorge, por ejemplo, nos llamaban para que hablemos con los jóvenes de la comunidad coreana. Íbamos, por ejemplo, a las iglesias y les contábamos cosas de Argentina, ¿no? Como muchos de las asociaciones y de las iglesias coreanas entendieron rápido que nosotros podíamos tener un rol ahí de diálogo, de puente, también pedagógico para ambos, ¿no? Para los coreanos que vivían acá, pero sobre todo también para dar a conocer más entre los argentinos y los que viven en Argentina. Y yo creo que eso se mantuvo siempre, después ya también devino en este apoyo también financiero, muchas veces para que podamos hacer nuestras actividades, viste que no, a veces no lo lográbamos ni desde nuestras universidades ni desde la embajada, y ellos, viste, con a veces más esfuerzo que otros, pero no nos olvidemos que están en una industria que también es muy sensible a estos cambios de gobierno y de políticas, ¿no? De gobierno. Entonces, y a pesar de eso, aún en los momentos complicados siempre estuvieron, digo, financieramente, pero también acompañando, ¿viste? Aportándote cosas, ayudándote, no sé si tenés que hablar con alguien o lo que fuera. Así que yo creo que es fundamental el rol que han tenido ellos y ahora lo siguen teniendo, porque como hay una relación con Corea mucho más estrecha de ellos. Vos pensás que en los 90 Corea ni se acordaba que tenía migración coreana, ¿sí? No, digo, estaban, si bien ellos nunca perdieron ese vínculo simbólico, ¿eh? Hubo casi una década o 2 décadas donde crecieron acá, digamos, y el intercambio eran los que iban y venían, pero no había un vínculo de políticas de Estado, de gobierno. Bueno, hoy vos ya sabés, esto también daría para otra clase, cómo el Estado coreano en un determinado momento empieza a mirar a las comunidades en el extranjero como parte, ¿no? De sus políticas, ahora les dicen soft power, Soft ¿no? Como, power. bueno, embajadoras de alguna manera en otros países que yo. Y entonces ahora, que ya eso está muy instalado, seguramente tenemos asociaciones y referentes que ya también hacen ese vínculo con Corea. Pero, y entonces nos nutren de nuevo. Digamos, en algún momento nos nutrían de una manera y ahora de otra. Eh, Sí, es son el interesante. pilar, ¿no? Es interesante, digo, este camino conjunto que hemos hecho, y por eso digo la importancia de la asociación, primero de ustedes como pioneros, vos, bueno, el querido Jorge, el querido Jaime, Alcira Trincheri, bueno, todos aquellos Pedro, ¿no? Que han sido los que han puesto los primeros pilares del camino y después cómo en ese camino que hemos construido se nos han ido sumando la comunidad, las asociaciones. La embajada también ha sido un respaldo muy importante para nosotros porque como también muy bien aclarás, querida Carolina, los recursos son de 0 a -40 lo que tenemos en las universidades a veces para hacer los congresos, para publicar los libros, y creo que en ese camino también hemos deconstruido un montón de cosas. Esto que decís vos me parece tan importante, el tema de que también la asociación a través de esos estudios coreanos deconstruimos, por ejemplo, la actitud xenofóbica hacia los coreanos, mostramos otras facetas de la comunidad, de la historia, de la cultura, de la política coreana,
que hace que sea una comunidad integrada hoy en día y no sea una comunidad rechazada. Y creo que eso es uno de los legados principales que nos tenemos que autocelebrar y tenemos que brindar con todos los que nos han acompañado en este camino, ¿no? Totalmente, Luciano, totalmente. Bueno, para ir cerrando, porque son charlitas cortas, nos gustaría unos mates mucho más largos, pero bueno, la yerba está cara. Eh, eh, y No acá, toquemos el tema. como decimos, el mate siempre lo tenemos, pero por cuestiones técnicas no lo tomamos. Preguntarte, aunque nos dijiste ya, bueno, ¿cuándo fue la primera vez que fuiste a Corea? Porque seguro fuiste a Corea. ¿Cuántas veces fuiste a Corea? ¿Y qué es lo que más te gustó de Corea y te llamó la atención? Mira, sí, fui muchas veces, ya no me puedo acordar, porque la primera vez fui en el 97, un año que estudié, viví ahí. Y después hubo casi 15 años que fui prácticamente una vez al año. Y algunas veces hasta llegué a ir 2 veces al año, de acuerdo, viste, siempre, o porque me invitaban para algo, o algún congreso, algún workshop, o alguna actividad, viste, como... Así que, digo, he ido mucho, he visto también, así como vi la transformación de la comunidad coreana acá en estos 30 años, también Corea, porque ahora voy, por ejemplo, Seúl no es más la Seúl que yo fui en 1997, pero es otro escenario, no puedo decir otro país porque es el mismo, pero digo, ha cambiado muchísimo Corea. Y lo que más me impactó, me acuerdo en el primer viaje en el 97, pero es como te digo, ya esto es casi arqueológico. Me impactó el nivel de organización social y como un espíritu solidario que reinaba, ¿viste? Y que se veían, digo, esa solidaridad, ese pensar en colectivo, ¿no? Se veía en la forma de vivir, de caminar las ciudades, bueno, de la universidad, ¿no? Con pros y contras, obvio, si tuviéramos más tiempo podríamos hablar de matices, ¿no? Pero como eso me llamó mucho la atención porque nosotros, bueno, yo venía 97, 98, pensá acá este país que estaba siendo también medio como desarticulado por el neoliberalismo de Menem y llegar a un país justamente donde las cosas volvían a funcionar como orgánicamente, para decirlo de algún lado, y había como bueno, estaba también el gobierno Kim Jong-sam, Kim Yo, Sam, Jong-sam, sí. ¿no? O sea, ellos también estaban en un proceso de recuperación democrática y de consolidación de, de un modelo que me parece que promocionaba eso bueno que tienen los coreanos, ¿no? Esa cosa colectiva, solidaria. Por supuesto, estamos generalizando, ¿no? Porque pueden decir, Mm, ah, estás esencializando a los coreanos. Sí, claro, me hiciste una pregunta en 1 minuto y medio. mm. Y otra cosa que me encantó siempre y me sigue gustando y que siempre lo digo, y inclusive tuve un programa de radio en Corea, en Seúl, que hablaba 10 minutos todas las semanas en una radio y en KBS, porque sobre la visión de los extranjeros sobre Seúl. Y entonces, bueno, hablaba un rato yo y le hacía una preguntita a algún extranjero. Pero en ese programa muchas veces me dediqué a decir eso, ¿no? La ciudad de contrastes que es Corea. ¿No? Corea, vos tenés, ponerle esos monoblocks, esas moles de cemento que son las ciudades, pero ahí mismo ves una montaña, ¿viste? Como la típica imagen Mm, de Seúl que tenés en Namsan mm, o en la Universidad de Seúl, tenés digo, vos no sé más de no sé cuántos poquitos de kilómetros y ya hay una montaña verde, pero vos pasás de la montaña verde a los monoblocks, ¿entendés? Bueno. Eso hay que relativizarlo porque hoy que tiene una política verde y que están como promoviendo todo, ya esos monoblocks son muy verdes también. claro. Pero te digo, contrastes tenías ese, tenías el de la modernidad y la tradición, entonces vos veías, no sé, por la calle, pero literal, personas vestidas con hanbok súper antiguos. Al lado de un yuppie que venía corriendo a un súper edificio que ya había, ¿no? De Mm, las grandes empresas o en las universidades, vos veías los chicos ya con todos vestidos como de universidades modernas y señoras muy grandes que tenían más de 80 años sentadas, ¿viste? Esa forma de cuclillas sí, muy, muy sí, coreanas, ¿viste? mm, Que hasta para mm, esperar el colectivo se mm, sientan así, bueno, mm, arreglando el jardín de la universidad, ¿viste? Entonces vos mm, veías y veías al pibe que pasaba corriendo para ir a clase, y te podría hablar de mil mm, contrastes de Corea. Es eso, ¿no? Como
para mí son contrastes, pero también hay diálogos en esos Mm, contrastes, y de eso ellos viven, ¿no? Como mm, en la cultura también lo podés ver, ¿no? La cantidad de manifestaciones mm, de mixtura que tienen entre lo tradicional y lo moderno, ¿no? Entre los viejos performances artísticas y las nuevas tecnologías. Entonces, esas como son dos cosas que me impactaron siempre, amén de, por mm, supuesto, lo interesante del caso mm, coreano, que eso mm, que mm. no vamos a, a seguir porque ya Otro no programa. vamos a cortar, Sí, sí. pero bueno, lo interesante del caso coreano para nuestro país y nuestra región, ¿no? Las políticas que por supuesto, habría que ver los matices, pero bueno, cómo pasaron, lo decimos siempre, en menos de 40 años salieron de la pobreza, del analfabetismo, pasaron a ser un país prácticamente de clase media que han como disfrutado durante algunas décadas, ahora tienen algunos problemitas. Pero bueno, digamos, con sus matices es un caso muy interesante para que nosotros podamos reflexionar sobre nuestros casos. A veces, viste, cuando ves desde la externalidad, te das cuenta de un montón de elementos, ¿no? De los nuestros, que decís, ah, claro, mira, Mm, mira la diferencia. Digo, mm, no para comparar ni para seguir ah, modelos, esto mm, también lo decimos siempre. mm. Sí, también pienso en muchas similitudes, porque también la idea cuando hablamos de Corea o cuando planteamos Corea, siempre creemos en lo lejano refiriéndonos a los kilómetros, ¿no? Y a lo cultural también, pero por ejemplo la lucha, vos lo mencionabas recién, por la recuperación de la democracia, la consolidación de la democracia, hay una semejanza muy visible, ¿no? Y nos debemos también nosotros algún día hacer charlas, jornadas, debates en torno a luchas que han sido similares, por ejemplo, entre las madres, ¿no? Las madres de Plaza de Mayo, las madres de los presos políticos durante la consolidación de la democracia en Corea del Sur, el tema de los sectores feministas, de los sectores obreros, que ahí uno mira esos pequeños puntos y se da cuenta que si bien estamos a un montón de kilómetros, hay luchas que nos unen, hay ideales que nos unen y hay momentos que nos unen. Entonces, por eso digo, está bueno que en esta continuidad nos sigamos replanteando y sigamos refundando esta idea de buscar las diferencias, pero también buscar las similitudes, ¿no? Para seguir avanzando. Bueno, lo último que te Totalmente, pregunto, y te pido disculpas porque sí, de esto salió para hacer 50 mateadas más, y las haremos, obviamente, en el futuro, por es supuesto. preguntarte a vos que sos la pionera o una de las pioneras en los estudios De las coreanos. que quedan. Ah, pero pionero suena mejor. Que sos una guía para todos nosotros, que sos una referente. Bueno, con pocas palabras, ¿qué le dirías a aquellos jóvenes, a aquellas estudiantes, a aquellos estudiantes para que se sumen a los estudios coreanos? ¿Cuál sería tu recomendación, tu sugerencia, brevemente? Uy, yo al que tiene algún interés por Corea, le diría que lo profundice, que lo siga, que siga con esa intuición, porque es tan interesante Corea, es tan pasional. Yo creo que siempre digo es un camino de ida, ¿no? Digo, todos los colegas que conozco, todos los que han estudiado estudios coreanos han quedado enganchados, aún aquellos que por H o por B no han podido por sus carreras, porque en la universidad ya estaban hasta acá metidos en su temática, pero cuando hay un congreso de estudios coreanos, sacan el tiempo para escribir el paper e ir, discutir, ¿no? Cuando pueden ir a Corea, van, digo, Corea tiene algo que atrapa y que uno lo empieza, es como el chong, ¿te acordás el sentimiento ese coreano que es como que te vas acostumbrando y te vas queriendo y te vas enamorando y al final ya dependés de ese afecto? Creo que Corea es un poco eso para nosotros, ¿no? Empezás con un interés académico, esto, ¿no? Bueno, a ver, un tema que te llamó la atención en una materia de la facultad y entonces, bueno, voy a ver qué pasa con Corea. Bueno, si te gustó, métete Buenísimo. porque realmente, y además, y esto no es menor hoy, hay muchas posibilidades de becas para hacer maestrías, o sea, cuando terminan la facultad y realmente hay posibilidades para hacer maestrías de 2 años, y eso me parece que abre la cabeza, me parece Sí. que más allá de los estudios coreanos, como argentinos, nos viene muy bien, ¿no? Poder tener una visión del mundo desde otro lado y no solo desde este lado occidental.
Buenísimo. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por todo, no solamente por este ratito, sino gracias por todo aquello que nos ha dado, por todo el acompañamiento que nos diste a los que éramos jóvenes y ahora somos muy poco jóvenes No y tan más viejos, jóvenes. no tan jóvenes. Como había un programa que decía juventud acumulada, ¿no? Ahora tenemos. Y no, agradecerte, para mí es un gusto charlar con vos este ratito y verte en cada espacio que nos encontramos. Así que bueno, te agradezco, nos vemos pronto y bueno, y a los amigos y amigas que se atreven y se animan a ver estas mateadas, decirle que los esperamos el próximo mes, en mayo, tendremos una nueva entrevista con algún amigo, amiga, colega, conocido de la comunidad coreana o de las facultades o de la asociación. Para nosotros es un espacio de difusión muy importante, le pedimos a todos que nos sigan en las redes sociales y bueno, y que cualquier sugerencia, cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan sobre Corea, nuestras redes también responden. Así que bueno, gracias Carolina, gracias a todos y a todas por estar presentes en el día de hoy. Nos vemos.